¿Cuáles son los impactos de la agricultura? Pues, desde un punto de vista, en la agricultura se ha intensificado porque tenemos que cada vez somos mayor número de personas en el mundo y esa intensificación se ha debido al uso de los fertilizantes inorgánicos, al riego y a la maquinaria. Además, se ha realizado un uso intensivo de lo que son los fitosanitarios en su conjunto para proteger al cultivo tanto de plagas como de enfermedades. Y además, ese impacto de la agricultura ha habido un incremento de la superficie de cultivo hacia la destrucción de ecosistemas naturales para ganarle mayor superficie de terreno y además ha habido una expansión del monocultivo. Es curioso que gente del norte de la península, cuando bajan de Despeñaperros para abajo, pues se sorprende, vamos, para nosotros es algo cotidiano en Andalucía, pero se sorprende de que ven todo lleno de olivar, ese Mar de Plata, como muchas veces también se le conoce. Pues eso que nosotros tenemos en un cultivo exclusivamente, pues se puede extender a otros cultivos en distintas zonas. Y expresado un poco gráficamente, repito, estos son los puntos que vamos a ver. Y me había quedado aquí en esta presentación. Lo que me estaba refiriendo con tema numérico es esta figura 1 de la izquierda, que esa intensificación o ese impacto en la agricultura se ha visto acentuado a partir de la mitad del siglo pasado, donde, si podéis observar, el eje de la izquierda es el número de parcelas y el eje de la derecha es la superficie en hectáreas. Entonces, antes de esa mitad del siglo había un número de parcelas bastante alto, pero la superficie de ellas era muy bajita. Y a partir de mitad del siglo, pues el número de parcelas fue disminuyendo progresivamente y su superficie aumentando. ¿Alguien me podría comentar qué es lo que había ocurrido a partir de esa mitad del siglo pasado? O si la habéis visto en clase en alguna de las asignaturas que habéis visto. ¿Se me oye o no, Antonio? Sí, se te oye, sí. Vale, bueno, pues lo que ocurrió aquí es lo que se conoce como la Revolución Verde, que es ese uso que os digo, aquí es donde comenzó a realizarse ese uso excesivo o ese uso más frecuente de fertilizantes inorgánicos, riego y esa maquinaria. Y además se generalizó ese uso de los fitosanitarios. ¿Qué es lo que conllevó también? Pues que esa producción, esos rendimientos en cultivos, por ejemplo, aquí en esta figura os pongo el ejemplo del arroz y del maíz, cómo se ha ido incrementando progresivamente. Y en esta otra también, a nivel de cada uno de los continentes, cómo esa progresión también se ha visto incrementada. Fijaros, ya en 1960, tomando como unidad de referencia 100 toneladas de comida, ya en 2010, estamos hablando de hace unos 15 años, ya había 6 veces más, ¿vale?, de producción. Y en el caso de la producción per cápita, también se ha ido incrementando paulatinamente. Ahora bien, ¿cuáles son las características del ecosistema que se han visto más influenciadas? Pues por un lado, la productividad en los ecosistemas naturales. Comparando un ecosistema natural, que es un ecosistema donde no se realiza ningún tipo de uso de fertilizante inorgánico o de fitosanitario. Después tenemos un agroecosistema con un uso generalizado de esos productos y un agroecosistema sostenible en el que se tienen en cuenta diversos aspectos biológicos antes de realizar ningún tipo de uso de estos productos. Entonces, en cuanto a la productividad,
pues en el ecosistema natural, pues tiene una producción media en comparación con ese ecosistema productivo, que sería de la columna intermedia, que es alto. El de ecosistema, pues tiene una producción más o menos media. La diversidad, pues fijaros, el uso de esos fertilizantes o esos fitosanitarios hace que baje esa diversidad. La recirculación de nutrientes, pues también se vería afectada. La resiliencia, la dependencia de esos inputs que nosotros, de esos inputs externos, pues es alta en ese ecosistema. Entonces, todo esto es lo que se ha visto más influenciado en la agricultura tradicional. Y ahora bien, ¿qué son los servicios ecosistémicos? Los servicios ecosistémicos. Pues fijaros, los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad para mejorar tanto la salud, la economía, como la calidad de vida de las personas. Hay 4 tipos. Algunos de ellos se pueden cuantificar mejor y otros se pueden cuantificar peor. Por ejemplo, en el caso, hay 4 tipos, son el de aprovisionamiento, regulación, sostenimiento y cultura. El de aprovisionamiento está referido a los bienes o materias primas que ofrece el ecosistema. Entre ellos tenemos, pues, algo típico, alimentos. Pues los alimentos los puedes cuantificar, es decir, cuántas toneladas de producción tengo, qué beneficio por hectárea puedo obtener. O sea, que hay distintos índices que tú puedes calcular. Las materias primas igualmente. Los recursos medicinales o incluso el agua potable. Algo que tú puedas cuantificar. Ahora bien, en cuanto a las de regulación, ya entramos que son un poco difíciles de cuantificar. ¿Cómo me cuantificaríais vosotros la regulación de la calidad del aire, por ejemplo? ¿A alguien se le ocurre algo? O la regulación del clima. ¿A alguien se le ocurre cómo podría cuantificar ese aspecto ecosistémico de regulación? En realidad, los de regulación son aquellos derivados de las funciones clave que el ecosistema ayuda a mitigar los impactos locales y globales. Pero, ¿cómo lo podríamos cuantificar? ¿A alguien se le ocurre? Hay otros, por ejemplo, que sí podrías cuantificar, por ejemplo, el control de plagas y enfermedades. Tú podrías tener una zona donde no la trates para nada y otra zona que sí la trates. Y ahí comparar entre ellas. Es decir, contar, por ejemplo, el daño que te ocasiona una plaga y contar cuánto daño tiene en un árbol o en otro, o por hectárea. O, por ejemplo, la polinización también podría cuantificarla, pero otros son más difíciles de cuantificar. El otro servicio ecosistémico es el de sostenimiento. Entre ellos podemos distinguir el de la formación del suelo, la biodiversidad y fotosíntesis y el ciclo de nutrientes. Estos son los bienes necesarios para que otros servicios sigan existiendo. Porque, claro, la formación del suelo, tú podrías cuantificarla. Ahora bien, lo que pasa es que para formar 1 centímetro de suelo no está visto. Ha visto si lo voy a enganchar. Visto que es de grafología. La formación del suelo, ¿cómo la cuantifica la formación del suelo? Es que ya me ha dicho Antonio que he visto de grafología y ya ahí sí lo voy a enganchar. ¿Le puedes encender el micro o encender tú? Yo vi así, es que no tengo el listado de... No, porque no lo puedo ver en la segunda pantalla, pero está por ahí, ¿no, Antonio? Sí, Víctor, veo yo que está por ahí. Ahora, ahí está. Ah, bueno, si quieres participar, Víctor, yo aquí soy muy preguntón también, ¿sabes? Bueno, Víctor es compañero del departamento. Ah, vale. ¿Vale? Es realmente bastante complicado, pero vamos, en nuestro clima, en nuestro entorno, podemos estimar 2 centímetros de suelo en sobre 500 años, aproximadamente. Efectivamente, entonces podríamos intentar cuantificarlo, pero hasta que pase el tiempo que nos... cuando yo daba clase, a mí me decían los profesores de grafología que 1 centímetro de suelo tardaba en formarse unos 100 años. Ahí dice, ya lo habrán actualizado y dice, visto que son 200 para, ¿no? 2 centímetros, 500 años. Sí, es difícil de estimar de todas maneras, ¿eh? Por eso digo, entonces hay aspectos que son o que llevan mucho tiempo o que necesitan unos índices que son difíciles de cuantificar. El tema de la biodiversidad y la fotosíntesis sí lo puedes cuantificar. Con la fotosíntesis, pues tú mides con un instrumento y mides el intercambio gaseoso.
ahí sí podríamos cuantificar. O la biodiversidad, pues tú realizas un muestreo para ver cuántas especies tienes según el grupo faunístico en el que te quieras centrar y después calcular los índices, ya sea un índice de riqueza, un índice de diversidad de Shannon o un Simpson, o sea, hay distintos, pero sí los podría cuantificar. Ahora bien, entramos, para mí, el último servicio ecosistémico es el más, digamos, el más subjetivo de todos, que es el servicio ecosistémico cultural. En este son aquellas riquezas inmateriales que nos sirven para construir nuestra vida social. Entonces yo os pregunto, fijaros, aquí hay varios tipos. Uno es salud física y mental, recreación y ecoturismo, valores estéticos y valores espirituales y religiosos. Entonces yo os pregunto, os pongo un ejemplo. El Parque Natural de Cabo de Gata, desde el punto de vista estético, ¿qué os parece? ¿Qué es? Una preciosidad, es una birria, eso está todo pelado, a mí no me gusta para nada. O sea, ¿qué opinión os da a vosotros? Nadie que participa. Oye, que yo no me coma. Oye, yo tengo delgado, pero que no me coma nadie, ¿vale? O sea, ¿alguien le puede? ¿Quién ha dicho que era penoso? He dicho hermoso. Hermoso. A alguien le puede parecer hermoso, pero a otro, por ejemplo, le puede parecer que eso es un secarral que no tiene ningún interés, ¿sabes? Entonces, es muy difícil de cuantificar ese valor estético. Para lo que a alguien le parece estupendo, a otro le parece mal. O desde el punto de vista espiritual y religioso. ¿Cómo cuantificas tú ese servicio? ¿Vale? Pues a lo mejor llegan esta gente que se pone a hacer actividades espirituales en un bosque y para ellos les parece estupendo, o alguien que se va a Cabo de Gata o a las dunas de Tarifa y le parece que aquello es estupendo para hacer, por ejemplo, yoga o hacer una actividad espiritual, ya os digo. O por ejemplo, desde el punto de vista de recreación y ecoturismo, sí podría intentar medirlo, por ejemplo, con visitas, número de visitas al año, o número de ventas de souvenir del sitio, o sí, en cuanto al número de coches que acuden, circulación. Ahora, ya desde el punto de vista de la salud mental y física, o sea, este servicio ecosistémico para mí es el más complicado de medir. Ya digo, porque es muy subjetivo. Luego, entonces, hemos visto que la agricultura tradicional tiene ciertas desventajas o ciertos impactos sobre el ecosistema. Entonces, actualmente se está intentando virar hacia una agricultura más multifuncional. Desde el punto de vista que sí, necesitamos producir comida y materias primas, pero tenemos que ver que además tenemos que proveer de beneficio económico para agricultores, porque esto tiene que ser que todos ganemos. No puede ser que queramos producir comida y materias primas a un precio muy bajo para sacar la cadena alimentaria, sacar mayores beneficios, pero que quien realmente nos provee de ese producto son agricultores, que los agricultores también requieren obtener un beneficio económico, ¿vale? Entonces, digamos que tiene que haber un balance entre esas dos. Al menos, estoy hablando desde mi punto de vista, esta es una opinión muy personal. Después que también esa agricultura, puesto que se necesita mayor tierra de cultivo, mayor extensión de terreno, esa actividad debe ser segura y sana para el medio ambiente. Esto actualmente, digamos, ya no nos suena chino, pero hace unos años eso de cuidar el medio ambiente o que esa actividad fuera segura, pues digamos que no estaba tan integrada en la sociedad. Además, que la agricultura reduzca su impacto tanto en la diversidad y la conservación de las especies y del paisaje. Igualmente, la agricultura está también intentando integrar que cree unos valores recreacionales, visuales y saludables. No sé si alguno ha visitado, hay
hay visitas ecoturísticas de, por ejemplo, de viñedos. Pues claro, no ahora mismo tener un viñedo en Montilla y Moriles donde no haya cubierta, donde esté aquello todo muy arado, que tú vayas en invierno y en verano, perdón, y ayer aquello te hace de calor, a que tú llegues y veas el viñedo pues todo muy bonito, todo verde, y encima te hagan una cata de vino, te enseñen el viñedo o en el olivar incluso. Hay olivares en los que, fincas en los que se realiza el apadrinamiento de los olivos. Entonces realizan actividades recreacionales, entonces tú vas, apadrinas un olivo y cuando llega la época de la cosecha, pues llega, se hace una actividad y todo el que apadrina el olivo van, recogen su aceituna y, digamos, le sacan un partido, un beneficio económico diferente, digamos, complementario al que es la producción. Y por último está el de fomentar la diversidad biológica dentro de lo que es el cultivo, ya sea dentro o en el exterior del cultivo, pero fomentarlo. Entonces, ahora os pregunto, ¿qué entendéis vosotros por plaga? ¿Qué es lo que vosotros definiríais como una plaga? A ver, voy a quitar. Es que no tengo la lista, me cago en leche. Antonio, ¿me puedes decir el primero de la lista que tengas tú por ahí? ¿Quién es el primero? Que no tengo el listado. ¿Pero puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Usted es la primera? Vale. La pregunta No, es... soy la primera. Ah, bueno, pues ya la he pillado. ¿Cuál es su nombre? Sandra. Pues Sandra, ¿qué entenderías o cómo me definirías qué es una plaga? ¿Qué es para ti una plaga? Plaga es aquel insecto insecto que ocasiona daño o algo macroscópico. Alguna entidad macroscópica que cause daño a la plaga. Sí, al olivar, sin que sea una enfermedad, que ya viene siendo como que más micro. Vale. ¿Alguien quiere intervenir también? Aparte de Sandra. Yo digo una cosa, yo soy el primero que comete errores. Además, yo lo que quiero es que participéis. Cualquier cosa que digáis, no penséis que yo voy a poder decir vaya barbaridad o lo que sea. Yo soy el primero que comete errores y yo no soy la Wikipedia, ¿vale? O sea, yo sé un poquito más de esto, pero ya está. ¿Quién era? Perdone, que la había interrumpido. Yaderma. Derma, a ver. Al comentario de mi compañera, lo que yo le agregaría sería que pueden ser también plantas o no solamente como insectos, sino que también plantas o, como dice el profesor a veces, bueno, malas hierbas no existen, dijo él, pero también arbustos o no sé. Vale. Bueno, yo que no sé mucho, ¿verdad?, de este tema, pero bueno, también pueden ser, nada, ¿verdad?, cosas así. Vale. Creo yo. Vamos a ver, es lo que vosotros pensáis que puede ser. Vamos a ver, yo ahora os voy a poner una definición, no tiene por qué, la que yo ponga no tiene por qué ser la definición, la panacea, sino que es un ejemplo. ¿Alguien más aparte de Dalma y de Sandra? Digamos, bueno, Álvaro. Álvaro, venga. Dale, Frank, que ya ha intervenido. Bueno, no, digamos que se considera plaga cuando afecta nuestros intereses, ¿no? Porque puede ser cualquier insecto, animal o planta que esté por ahí quieta. Cuando comienza a afectar nuestros intereses en X cultivo, ya uno la comienza a llamar plaga porque pues afecta el rendimiento, la producción o alguna cosa de ellas. Vale. ¿Alguien más o la enseño? Can I add in English? In English? Okay. It could be parasites, it could be insects, it could be ovas, the eggs of the insect or eggs of the parasites, in all cycles. It depends on the type of the plaga. Vale, efectivamente, sí, puede ser también un parasitoide. Pues fijaros, yo aquí os pongo, digamos, de forma genérica. No me voy a centrar porque también puede ser un insecto, pueden ser distintos animales, pueden ser unos vertebrados. No sé si habéis escuchado alguna vez, bueno, os lo digo y ahora os pongo un ejemplo. Es un aumento brusco, rápido y a su vez incontrolado de la población de un animal. Animales, meto tanto insectos como vertebrados,
que produce daños indirectos o, a su vez, pueden ser indirectos en la planta huésped, que puede ser un cultivo o, bueno, en este caso lo centramos en una planta, pero ahora os pongo otro ejemplo. De cuantía económica manifiesta. Una plaga también puede ser un topillo en un campo anual. También puede ser una mosca o un insecto que cause daño en el olivar o en cualquier planta anual, en un frutal, la mosca del olivo o la mosca de la fruta. Pero, por ejemplo, una rata, ¿crees que puede ser una plaga? ¿Puede llegar a ser una plaga? Estamos hablando de un vertebrado. También puede causar, no en la planta huésped, pero sí en la salud de la población. Y puede ser una plaga. Aquí estamos centrando más en la parte... ¿Sí? Que sí, que bueno, ¿Sí? supongo que sí. Si afecta, sí, por supuesto que puede ser, porque el conejo lo es y al final es un roedor igual. Sí, por eso decía lo de una población animal. Ahí metía también a vertebrados, en el caso del topillo, el conejo. Por ejemplo, el hurón también puede ser una plaga. Ahí los cangrejos de río también pueden ser plagas. Así que yo le estoy intentando después centrar esta definición un poco más en el ámbito agrícola. Pero ya os digo, la cucaracha, por ejemplo, es una plaga también. Y estamos hablando de la ciudad. ¿Vale? Y ahora bien, esas plagas, esas enfermedades y esas malas hierbas, entre comillas, es decir, para que hagan una idea, reducen la producción mundial en un 32%. Y a ese 32%, si le sumamos luego, esto es antes de hacer la cosecha. Luego cogemos la cosecha, almacenamos el producto y con el producto almacenado también hay plagas que afectan a ese producto almacenado. Esas pérdidas en el producto almacenado llegan al 10%. Entonces, sumado todo ello, imaginaros, del 100% de la producción, un 42% se nos pierden en el efecto de esas plagas, de esas enfermedades y esas malas hierbas. Ahora bien, ¿qué estrategias de control podemos desarrollar para reducir esas pérdidas de producción? Pues son las que tenéis aquí. Partimos de unos métodos culturales. Los métodos culturales pues son métodos que no conllevan ningún tipo de producto químico. Son acciones que nuestros antepasados, nuestros abuelos, antes realizaban en el cultivo o incluso nuestros bisabuelos, realizaban en el cultivo para evitar que la plaga actuara, como por ejemplo hacer una siembra anterior o hacer una recogida anterior de que acuda la plaga para evitar esa sincronización entre el ciclo biológico de la plaga y la fenología de la planta. O otros son métodos físicos en los que usan pues, la temperatura, la humedad para reducir, digamos, esas condiciones más estables para la plaga u óptimas para la plaga, para el desarrollo de la plaga. Después tenemos ya métodos químicos, estos son con productos de síntesis. Y luego ya tenemos el control biológico, que es en el cual nos vamos a centrar un poco hoy. Luego tenemos el control genético, que son con variedades, con modificaciones genéticas de productos que retrasan el ciclo de la plaga o generan unos cambios, unas alteraciones en las plagas, que podríamos incluso relacionar con los reguladores del crecimiento del insecto. Por ejemplo, no sé si conocéis que los insectos en su ciclo biológico pasan por una metamorfosis, algunos de ellos, en las que hay una muda de insectos, digamos, su superficie está compuesta por quitina, que es como la que tenemos, parecida a la que tenemos de la uña, y entonces hacen una muda. Entonces, hay unos productos químicos que lo que provocan es una regulación de ese crecimiento, o retraen su crecimiento y hacen que cuando tengan que mudar, pues no puedan mudar y mueran, o que muden antes de tiempo, y entonces cuando se desarrolla su metamorfosis es incompleta. Luego también tenemos el caso de las feromonas, porque hay algunos insectos que se agregan
Y entonces lo que hacemos es que mediante las feromonas o atraemos al macho o atraemos a la hembra para reducir esas poblaciones y evitar que haya mayores individuos los cuales puedan reproducirse. Otra de las estrategias es la multiplicación de plantas que sean resistentes a las plagas o a las enfermedades. Y por último, el uso de insecticidas de origen natural. Ahora bien, ¿en qué consiste el control biológico? Pues el control biológico consiste en el uso de organismos beneficiosos, ya sea entomófagos o entomopatógenos, para reducir las poblaciones de los fitófagos, que serían las plagas, a unas densidades, digamos, tolerables, ya sea de forma temporal o permanente. Por ello, lo que obtenemos es una relación tritrófica entre lo que es la planta, de la cual se nutre el fitófago, la plaga, y encima de esta pirámide tenemos el enemigo natural, ese organismo beneficioso. Entonces, dentro de esos dos tipos de enemigos naturales tenemos, por un lado, los entomófagos, que realizan un control macrobiano, que son animales principalmente de la clase insecta y de la clase arácnida, que se alimentan de esas plagas. Aquí abajo tenéis 3 fotos. De izquierda a derecha tenéis una araña, un saltícido de la familia Salticidae, un díptero. Aquí este díptero es de la familia de los sílfidos. No todos los dípteros pues, nos pican y nos pican luego por la noche, sino que hay otros que son depredadores. En este caso, esta familia es además polinizador y entomófago. Y luego tenemos la hormiga. La hormiga que se está comiendo a una avispa, que además la avispa también puede ser depredadora, pero no se utiliza en control biológico. Y luego tenemos los entomopatógenos, que realizan un control microbiano. Ahí distinguimos los microorganismos, que pueden ser virus, bacterias y hongos, y los nematodos, que lo que hacen es que se alimentan también de esos fitófagos. Aquí os pongo un ejemplo de un entomófago, que es un parasitoide, este de aquí, que es el Metaphyscus flavus, que lo que hace es que en esta plaga, que es como una cochinilla sobre la vid, pone unos huevos. Esa es la forma de actuar de los parasitoides, que pertenecen a la clase insecta. Aquí, lo que veis en la segunda figura, estas larvas, esto que hay aquí transparente, así como una especie de gusanillo, son las larvas del parasitoide que se están comiendo el interior de ese individuo plaga. En la siguiente foto ya se han desarrollado esas larvas y veis aquí, ya hay 1, 2, 3, 4 y entre 4 y 5. Individuos de parasitoides ya que prácticamente se han desarrollado. Aquí ya matarían a lo que es el individuo plaga. Y por último, lo que quedaría sería emerger de esa cochinilla. Y todos estos puntitos así redondillos que veis son orificios de salida del parasitoide. Esa es la forma de actuar. Hay otros que actúan... Se me ha ido la foto. No. Y esa es la forma de actuar de los parasitoides. Entonces, luego dentro de los parasitoides tenemos, por un lado, los depredadores. Pues digo, tenemos depredadores que lo que hacen es que actúan tanto en estado larvario en larvas como en adultos y requieren de bastantes presas para completar su ciclo. Son cazadores activos, por tanto, tiene que tener un aparato locomotor bastante potente para desplazarse rápidamente y realizar las capturas de las presas. En estas fotos que tenéis abajo son de la familia Chrysopidae, las crisopas, no sé si os sonará. En la primera foto tenéis a una larva que tiene unas mandíbulas muy potentes con las cuales ha capturado a un pulgón, a un áfido, y luego lo que hace es que succiona los líquidos internos del pulgón. La segunda foto ya es un adulto, también se le conoce como mosquito verde, y este depredador está comercialmente, se produce comercialmente, lo podéis comprar, cualquiera lo puede comprar y luego realizar suelta en su jardín o incluso en campo. Ya Rafael, digo que, una pregunta. Sí.
en estos enemigos naturales, en estos depredadores naturales, en la crisopa, ¿quien hace el control es la larva o el adulto también tiene acción sobre insectos? El que se comercializa, este que os he puesto aquí, es la larva exclusivamente. Sin embargo, de forma natural, hay un género, que es el género crisopa, el cual está autóctono en el olivar, el cual tanto el adulto como la larva son depredadores. Te estoy hablando del género crisopa. Ajá. El que tenéis aquí es Chrysopella, bueno, Chrysopella carnea. Vamos a ponerlo entre comillas, Chrysopella carnea. Y este es solo la Chrysopella, el género Chrysopella, son la larva es depredadora y el adulto es, pues no es depredador, es polinoglicófago. Se alimenta de polen, néctar y melasas. Luego también tenéis dentro de la familia, bueno, dentro del orden Neuróptera, también tenéis los mimelóntidos, que igualmente que son depredador la larva, y el adulto no es polinoglicófago también. Y también tenéis los hemeróvidos, los hemerovidae, que igualmente es la larva y se parece mucho a los crisópidos, ¿vale? Ok, vale, gracias. Nada. Y luego tenemos lo de los parasitoides, que es el ejemplo que os he puesto anteriormente, en el cual el adulto es el que pone los huevos y es la larva la que actúa como, digamos, como depredador, ¿vale? Lo que hace es que mata. En los pulgones también lo podéis ver, si os fijáis, no sé si en el jardín de autóctonas, si os llegáis, ahora porque no sé si hará mucho frío todavía, pero en el jardín de autóctonas, si os llegáis al fornículum, a las herbáceas que hay al principio del jardín, la que hay en el pasillito que hicieron nuevo del parking cuando ya sale a la avenida, pues ahí hay en el jardín autóctono hay planta herbácea donde pues, entre abril y mayo vais a ver mucho pulgón. En el fornículum, sobre todo en el hinojo, vais a ver mucho. Y puede ser que haya alguno que veáis que está abombado, de color marroncillo, y le vais a ver un orificio de salida. Ese pulgón está parasitado, ¿vale? Digo, por si tenéis curiosidad alguno y quiere llegarse, que lo tenéis ahí en el campus. Luego, la ventaja una de las ventajas de los parasitoides es que evolucionan a expensas de una sola víctima, es decir, ponen el huevo y ya. Y pueden poner la hembra puede poner varios huevos, decenas y algunas centenares de huevos a lo largo de su vida útil. Estas larvas pues son ápodos y son ápteras, como habéis visto, porque se van desarrollando dentro del cuerpo. Es como en la película Alien, ¿sabes? Te ponen el huevo y luego sale el alien, se alimenta de tu interior, de los hospedante. Aquí tenéis otro ejemplo. Esto es un Aphidius, esta foto de aquí, y si os fijáis, la primera foto está con el ovopositor poniendo el huevo en el interior de ese áfido. Normalmente los parasitoides se suelen utilizar mucho para los áfidos. Y esta es la foto que estaba buscando. Fijaros, también los parasitoides parasitan muy bien a lo que son las orugas del Lepidoptera. Este es un ejemplo de ello. Hay algunos parasitoides que ponen un huevo únicamente y otros que pueden llegar a poner hasta decenas de huevos. Esto que veis aquí saliendo del lateral son distintas larvas de parasitoides, ¿vale? Ahora, en comparación con el control biológico, ¿qué ventajas le veis vosotros al control biológico? ¿Alguien que se anime? ¿Cómo es la pregunta otra vez? Las ventajas en comparación con... En comparación, el control biológico en comparación con el control químico, ¿qué ventajas le veríais vosotros? Que se ocurran. Pues digamos, a mí se me ocurren dos, ¿no? Una que pues no utiliza usted agroquímicos que ya en teoría están mandados a recoger porque pues son eso, ¿no? Venenos que son nocivos para quien los aplica y para quien los consume si no se da el periodo de carencia de la utilización de la molécula. Muy bien. Y la otra que de una u otra manera como que se va restableciendo ese equilibrio natural al meterle el enemigo ahí que ayude a controlar.
supongo yo que la naturaleza en su sabiduría en algún momento como que se estabiliza y hay un equilibrio. Bien. ¿A alguien se le ocurre algo más? Menores costes seguro. Vale. ¿Alguien se anima? Venga, Sandra. ¿Te animas con alguna? Realmente Fran definió muy bien. Bueno, pero algo que se te ocurra, algo más que se te ocurra. Fran descubrió muy bien. No, la verdad no se me ocurre más nada. Vale, os voy a poner yo algunas cosillas que se me ocurren. Pero vamos, Fran lo ha clavado. Por un lado, eliminamos ese riesgo de contaminación, pero es que además reducimos el problema de la resistencia. No sé si conocéis el problema de la resistencia. Vosotros imaginaros, tenemos una plaga y aplicamos el mismo producto. El primer año que aplicamos el producto, pues vemos que hay una reducción considerable de esa plaga. Y decimos, ostras, esto es la leche. Pues yo lo que voy a hacer el año que viene también la voy a aplicar. Y empieza a aplicar el mismo producto año tras año tras año. ¿Qué ocurre? Que tú en realidad, tú vas a ver una reducción de la plaga, pero siempre va a haber algún individuo que coja y sobreviva. Entonces, ese individuo luego, ¿qué pasa? Que ese individuo que sobrevive se reproducirá el año que viene, se refugiará, se reproducirá, y entonces su descendencia, con el tiempo, se va a volver más resistente a ese producto que tú estás aplicando continuamente. Y entonces, al final, ¿qué pasa? Que con el tiempo, eso que al principio te parecía era estupendo, ese producto te resultaba muy útil, con los años, cada vez necesitas o aplicar mayor cantidad, mayores veces, o ya da igual que las veces que apliques, que los individuos se vuelven resistentes. Entonces, eso es una de las ventajas del control biológico frente al químico, porque tú echas al insecto y los insectos tienen que comer. Entonces, le va a dar igual, ellos van a estar comiendo hasta que hagan su ciclo, se vuelvan a salir adultos, el adulto puede volver otra vez a poner huevos y puede, digamos, retroalimentarse. Entonces, por un lado, esa es una de las ventajas. Otro lado, es que es un método seguro, como he dicho Fran, porque no tiene riesgo de toxicidad, ni para el aplicador, ni para las personas que pueden estar alrededor en el cultivo. No genera ningún tipo de fitotoxicidad. Y además, no genera ningún daño al ecosistema. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, digamos, como he dicho Fran, hay unas poblaciones ya que son autóctonas. Entonces, si tú vas aplicando a tu plaga, pero tú cuando aplicas el producto, tú no dices, vale, este insecto que es plaga, le doy, pero el de al lado que no es plaga y autóctono y a lo mejor un enemigo natural que te está ayudando a controlar la plaga, ¿cómo controlas tú que el producto químico no le caiga? ¿Vale? Pues entonces, claro, si no lo aplicas, pues lo que hace es que genera esas poblaciones naturales, pues tiene ahí mejor adaptación y no la reduces también. Y luego que sus efectos se pueden mantener a largo plazo y no necesitar una intervención tan continuada en el ecosistema para controlar las plagas. Porque ya os digo, tiene una población natural de enemigos naturales, autóctonos, y entonces en base a la cantidad de alimento que haya, de presas disponibles, pues aumentará su población o disminuirá, se autorregularán entre ellos. Ahora bien, ¿qué limitaciones se os antoja a vosotros que puede haber? Del control biológico frente al químico. Claro. ¿Alguna desventaja? Pues claro, esto no es de la casa de la pradera, si me entendéis. Esto tiene que haber alguna desventaja. ¿Se ocurre alguna? De pronto la eficiencia del control, porque cuando usted va con el químico, acaba con todo, mientras que con esto, bueno, es un proceso natural ahí, entonces mientras se adapta y eclosiona.
de pronto que el producto o digámoslo así, la semilla o los insectos que usted compra para liberar, sí, pues no estén tan, ¿cómo decirlo? No sean tan efectivos, ¿no? No vale, salieron sí, todos, algo pasó en el camino. Alguna de esas dos se me ocurre en este momento. vale, sí, es una de las limitaciones. ¿A alguien se le ocurre algo más? A ver, a mí se me ocurre, por un lado, la de Fran estaba bien. Pues, por un lado, que al realizar el control biológico, imaginaros, pues, que no lo realice en un momento clave adecuado y entonces, al realizar la aplicación de ese control biológico, no sea capaz de controlar los niveles de plaga a unos umbrales de tolerancia aceptables económicamente. Es decir, que llegue tarde, más que nada que yo llegue tarde a la hora de aplicar ese producto. Además, también hay que tener en cuenta, como bien ha indicado Frank, que cuando tú aplicas, estamos aplicando productos, vamos, individuos vivos. Entonces, necesitan su proceso de adaptación, de desarrollo. Entonces, hasta que tú ves, digamos, unos resultados, pasa un tiempo. Por eso hay gente que se desilusiona cuando aplica el control biológico, o realiza algún tipo de aplicación con este individuo en campo. Porque no, el caso de control químico es inmediato. Tú aplicas y prácticamente a los 2 o 3 días estás viendo algún efecto. Con el control biológico te lleva más tiempo. Y luego, como digo, también requiere un largo periodo de estudio, tanto para realizar la aplicación como para ver la sinergia o el antagonismo con otras medidas de control que nosotros estamos aplicando. Ya sea pues, controles culturales, ya sea el control químico, porque tú puedes realizar un control biológico y un control químico al mismo tiempo. Lo que pasa es que también tienes que hacer una selección muy acertada del producto químico en el que aplicas y cuándo lo aplicas. Por eso también requiere un estudio. No puedes llegar y mezclar dos cosas, porque a lo mejor el control químico te puede estar destruyendo los individuos que tú has aplicado en el control, que has utilizado en el control biológico. Ahora bien, tipos de control biológico. Pues tenemos 3. Por un lado está el clásico, que lo que hacía es que importaba especies alóctonas para incorporar al ecosistema y que se realice el control de la plaga. Luego está el control aumentativo o inundativo, que es que yo produzco individuos en laboratorio y realizo una liberación masiva luego en campo. Y luego está el conservativo, que lo que intenta es realizar un manejo del ecosistema para aumentar los niveles poblacionales autóctonos que hay y mejorar la efectividad del control natural que se produce en el cultivo. ¿Qué ventaja le veis a cada uno de ellos? ¿O qué pega? ¿O qué pega le veis por ejemplo, en el clásico? ¿Qué ventaja le veis al clásico? ¿O inconveniente? Lo que más os guste, lo que primero que os venga a la mente. A ver, sobre el clásico, pues que son especies potencialmente invasoras que se pueden asentar en el ecosistema y aparte de la presa objetivo, depredar otros seres que mantienen el equilibrio ecosistémico. Muy bien. ¿Y cómo lo solucionaría eso? ¿Cómo se te ocurre a ti que solucionar esa importación de la especie alóctona para evitar eso que has comentado? ¿Qué se te ocurriría? A ver, primero buscar una autóctona. Lo primero de todo, intentar por cualquier vía no meter especies alóctonas. Ya, pero tú imagínate que tienes que recurrir a introducirla a la alóctona. Por eso digo, ¿qué es lo que harías antes de introducir esa especie alóctona? Aunque, imagínate, no has encontrado una especie autóctona y necesitas recurrir a la especie alóctona. Que tengan límites estrechos de... A ver, por lo general las alóctonas tienden a tener límites amplios de
en cuanto al ambiente y eso, pero bueno, en este caso que sean límites estrechos para tratar de evitar de que se pasen a, que sean estrechos y que coincidentes con el lugar donde se va a controlar la plaga La plaga, que vale. está. ¿Algo más se ocurre? No, no lo oigo. I can hear you. Could you? Excuse me, I can hear you properly. Could you repeat again, please? Treatment. So it depends the systems. I'm not sure if I'm answering the right answer or not. But, no la he oído bien. System treatment. Excuse me, I can't hear properly what did you say. Could you repeat again, please? Should I repeat it? I don't know. Maybe you know the productivity time before they get big numbers. Before for example, it's a matrix before of the flowering, before of the because some insects, for example, they have like a seasonal attack, for example. So we do some management to choose the right time in the treatment to eliminate the number of the insects. And there is also some other enemies that work against the spreading of these insects. Natural enemies. Am I answering the right questions or no? I'm not sure. I'm sorry. More or less. Did you answer more or less? Okay. Lo que tenéis que tener principalmente en cuenta en el tema clásico, antes de realizar, digamos, esa importación, es realizar estudios muy específicos en laboratorio. De esa forma, no podéis, digamos, replicar lo que vaya o lo que va a ocurrir en la, digamos, en la naturaleza, pero sí intentar ver si hay una especificidad muy concreta entre esa especie alóctona que vosotros vais a introducir para controlar la plaga. Y luego ver qué relación podría causar sobre esas especies ya autóctonas que tenéis. Es decir, pero para ello, primero realizar estudios a largo plazo en laboratorio, antes de decir, venga, voy a coger esta especie y la suelto. ¿Por qué? Porque os puede ocurrir como, no sé, de forma graciosa, como ocurría en el episodio este de Bart Simpson, que cogió un lagarto pensando que, no sé si lo habéis visto, que cogió un lagarto pensando que era un pajarito y después lo crió y era una especie invasora, lo soltó. Luego, no sé si habéis visto ese capítulo. A mí es que ese es muy curioso. Luego, en el caso del aumentativo inundativo, ¿qué ventaja o qué inconvenientes le veis a ese control biológico? ¿Y qué tendríais vosotros en cuenta? Ahí no se ocurre nada. Digamos que un aumentativo inundativo, pues que en teoría en algún momento, al no ser conservativo, estaríamos dependientes de la producción. Es decir, habría que estar liberando constantemente o comprando, adquiriendo, teniendo el gasto ahí. Sí. Es lo que se me ocurre en estos momentos. Bien, esa podría ser una desventaja. Por otro lado, no es desventaja, pero por otro lado también tendríamos que tener en cuenta que nosotros estamos criando un individuo en laboratorio para el cual necesitamos una infraestructura y luego esas poblaciones también las tendremos que enriquecer porque puede llegar un momento que esas poblaciones por deriva genética pues las perdamos en laboratorio. Requiere mucha mano de obra
pero también nos puede ayudar en momentos muy puntuales a generar un aumento elevado de las poblaciones de depredadores que nos interesen para realizar ese control. ¿Dónde se está utilizando más el control aumentativo o inundativo? ¿Dónde creéis que ahora mismo se está utilizando más? Os doy una pista. En la huerta de Europa, no sé si conocéis ese término. ¿En los invernaderos? Efectivamente, en Almería. Ahí es donde, digamos, tiene el mayor mercado. ¿Por qué? Porque el invernadero es un sitio más o menos cerrado, donde realizamos una producción muy intensificada, muy junta, y, digamos, necesitamos, hoy en día ya en invernadero prácticamente apenas se usa o no se usa ningún fitosanitario, y casi todo el control se realiza mediante control biológico, mediante suelta aumentativa o inundativa. También en invernadero, otro ejemplo es en el de la flor. El tema de la flor cortada. En la flor cortada también se utiliza mucho el control biológico. Por eso digo que aunque sea caro, pero luego el producto que nosotros producimos también tiene un mayor beneficio en ese aspecto. Y ahora, el conservativo, ¿qué ventaja o inconvenientes le veríais a vosotros al conservativo? ¿Qué se ocurre? Como desventaja, que si no existe, si no está la especie o de la que se quieren elevar las poblaciones, entonces ahí, bueno, ya es complicado. Vale. Esa es una de las desventajas que veo. Y es complicado porque no la tienes, entonces igual la tienes que introducir y vas a estar quizás utilizando uno de los otros tipos de control biológico. Vale. ¿A alguien se le ocurre algo más? Yo creo que como ventaja es que una vez esté establecida o se logre establecer, pues es eso, ¿no? Va a tener ese apoyo biológico ahí en todo momento ayudando a controlar las plagas. Vale. Entonces, por ese lado. El control biológico por conservación se puede realizar mediante dos técnicas. Una es la manipulación del hábitat. Yo aquí jocosamente lo llamo hacer el marinador para los insectos. Es decir, que es como cuando nosotros nos vamos a un todo incluido. Tú te pones la pulserita del todo incluido y tú quieres salir del complejo a hacer alguna excursión. Yo me quedo allí al lado del bar y empiezo a pedir cosas. Entonces, la técnica de manipulación de hábitat lo que busca, en el control biológico por conservación, lo que busca es crear lo que yo le llamo el marinador. Es decir, crear unas condiciones ideales para los insectos. ¿Para qué? Para que estén allí siempre en el cultivo. Y cuando a ti realmente te interesen que haya una población de plagas y te interese que se coma la plaga, pues los tengas allí, digamos. Y otra forma es atraerlos con productos alimentarios. Entonces tú realizas una aplicación, una serie de productos químicos que provoca esa atracción de esos depredadores o de otros entomófagos, ¿vale? Ese sería el control biológico por conservación. Luego, alguno que atraiga seguro que se queda por allí, alrededor del cultivo. Se me ha quedado aquí, ahora. Entonces, luego, el tema de la infraestructura ecológica, ¿cómo la encajamos ahí? Pues la infraestructura ecológica puede ser, la podemos encajar dentro de ese control biológico por conservación, en esa manipulación del hábitat. ¿Y qué son? Pues fijaros, depende del punto de vista que veamos la infraestructura ecológica. Aquí os pongo dos ejemplos. Hay otras definiciones, pero yo aquí os traigo dos. Una de ellas que es cualquier hábitat dentro o fuera del área de cultivo que posee especies vegetales, cualquiera que sea, que no estén asociadas con el cultivo, es decir, que no genere ningún tipo de producción. Y otra, que esta a lo mejor es más desde el punto de vista edafológico, que es aquella vegetación que crece
dentro o fuera del área de cultivo y protege al suelo durante la cosecha. En referente a proteger al suelo es que no se produzca algún tipo de erosión del suelo. Ahora, de forma indirecta, hay otra definición que es el fomento del establecimiento de áreas de compensación ecológica y del incremento de zonas en barbecho en las que no se lleven a cabo tratamientos para favorecer a la fauna y flora silvestre. No le especifica de forma directa que es una infraestructura ecológica, pero si os fijáis respecto a las dos definiciones que he puesto anteriormente, es muy parecido. Desde otro punto de vista, esta es para la conservación y la promoción de la fauna y la flora. Y esta definición la encontráis específicamente en la Guía de Gestión Integrada de Plagas del Olivar del Ministerio. Y es una medida preventiva, aquí lo pone en la guía, biocultural enfocada para el control de la polilla del olivo, del Prey solea. ¿Vale? Ahora, ¿en dónde encajan esto que hemos visto que son las infraestructuras ecológicas o la definición de infraestructura ecológica dentro del objetivo de la PAC que tenemos actualmente, la de 2023-2027? Pues las podríamos encuadrar, estos son todos los objetivos de la PAC, y las podríamos encuadrar dentro de los objetivos 4, 5 y 6. Algunos están un poco, digamos, tangencial al objetivo y otros, digamos, están más reflejados de forma directa. Vamos a ver uno por uno. En el 4, en el de contribuir a la mitigación del cambio climático, nos dice que el objetivo es contribuir a la mitigación del cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de la captura de carbono, así como el fomento de la energía sostenible. Ahora vamos a ver los distintos tipos de infraestructura ecológica, pero hay varios, si estamos hablando de, fijaros, zonas de establecimiento de compensación ecológica para favorecer la flora silvestre ya participa para reducir las emisiones de efecto invernadero y, el aumento de la captura de carbono. Entonces, de forma indirecta, está contribuyendo en ese objetivo. Luego, en el de gestión eficiente de los recursos naturales, dice que es promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos naturales, tales como agua, suelo y aire, mediante la reducción de la dependencia de los productos químicos. El uso de las infraestructuras ecológicas también nos ayudan a reducir la dependencia de los productos químicos, por lo que os comentaba del marinador del insecto. Y también nos ayuda a gestionar eficientemente el uso del agua y del suelo. Pues claro, si tenemos que protegen, recordad la primera definición, esas infraestructuras son aquellas estructuras que nos protegen el suelo durante el cultivo, pues digamos estamos gestionando eficientemente el suelo y también el agua. Hay infraestructuras ecológicas que nos ayudan a capturar mejor e infiltrar mejor el agua. Y por último, el otro objetivo que es de detener e invertir la pérdida de biodiversidad. Aquí ya lo especifica de forma más clara y pone contribuir a detener e invertir el proceso de pérdida de biodiversidad, cosa que lo realiza, mejora los servicios ecosistémicos y conservar los hábitats y los paisajes. Recordad que veníamos de una agricultura intensificada en la cual tenemos monocultivos. No sé si vais mucho al campo, pero si os fijáis, vosotros veis, al menos aquí en Andalucía, podéis delimitar una parcela de otra distinta. Podéis marcar de aquí, este es el lindero, de aquí a aquí es una parcela, de aquí a aquí es otra. ¿Podéis poner la mano en el fuego para distinguir parcelas distintas? Os pregunto. No, no se puede. Al menos en olivar, no. ¿Por qué? Porque prácticamente los linderos ya es que no existen. Veis a lo mejor una vara de hierro, un durillo, que a lo mejor te marca la línea de la linde, ¿pero por qué? Porque lo que pasa es que ya no hay lindes. Hay muy pocas lindes. Y claro,
en la manipulación del hábitat, lo que hace es que lo que se intenta es conservar los hábitats y los paisajes, ¿vale? Con esa infraestructura ecológica que ahora vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las infraestructuras ecológicas? Os pongo algunos ejemplos. Por un lado está la cubierta, ¿vale? La cubierta en cultivos, por ejemplo, de frutales, como el caso del olivar, tenemos cubierta. De lo que hemos visto, ¿cómo creéis que fomenta la cubierta? ¿Qué es lo que fomenta la cubierta? En base a esos objetivos que hemos visto y ya todo lo que venimos viendo. ¿Qué se ocurre? A ver, Víctor, de la ecología. Que desde el punto de vista del suelo, la cubierta, ¿qué podría favorecerte a esos objetivos que hemos visto? ¿Está, no? Creo que ya no está. Ya no está, bueno, no pasa nada. Os digo, por ejemplo, la cubierta lo que nos va a generar es una mayor infiltración de agua, nos va a incorporar más agua al suelo. También tener una cubierta con unas raíces nos va a proteger que tengamos unas menores pérdidas de suelo, por ejemplo. También, si os fijáis, hay cubiertas herbáceas que también hay en flor. En el caso del olivar, no nos va a ayudar a la polinización porque el olivar es de polinización anemófila, pero hay otros frutales que son polinización entomófila, entonces nos va a resultar bastante útil. Sí, pero ayer también veíamos que creo que en la conferencia del profesor Antonio que había algunas plantas que tenían, a ver, no, una de las zonas de la flor tenía como que una sustancia viscosa y ayudaba también a atrapar algunos insectos. Sí. Tal vez eso pudiera influir en el control de plagas también. También puede ser. Ten en cuenta que, como he dicho, que hay depredadores que son parinoglicófagos. De hecho, hay parasitoides que también necesitan melasas para poder madurar sexualmente el aparato reproductor. Entonces, todo eso va a generar que atraigan también a más insectos, ¿vale? Estas cubiertas, aquí os pongo un ejemplo, esto es en la zona de Ifonte, en Granada, donde las cubiertas hay de distintos tipos. Lo importante de una cubierta es también saber manejarla. Yo sé que hay muchos retractores del uso de las cubiertas, porque, claro, la desventaja que le ponen a las cubiertas es que, digamos, reducen la capacidad o compiten en cuanto al recurso hídrico con el cultivo. Pero valorando el beneficio y la desventaja que te puede generar una cubierta, yo le veo más ventajas que inconvenientes. Por supuesto que hay cierta competencia, pero pensad que el sistema radicular del olivar tiene una raíz pivotante hacia la profundidad y después tiene raíces en superficie. Pero claro, imaginar en un clima muy seco, esa cubierta, en cuanto caen 4 gotas, lo que hace es que se percola y se infiltra rápidamente el agua. Si no, con 4 gotas que caigan, vais a ver cómo va a crear una pequeña película donde va a haber una erosión, va a empezar con una erosión laminar, en cuanto haya un poco de pendiente ya va a haber una erosión un poquito en cárcava y entonces al final acabas perdiendo bastante suelo. Imaginaros lo valioso que es el suelo, porque la capa superficial es donde están la mayor parte de los nutrientes, ¿vale? Entonces, ahora bien, ¿tipos de cubiertas? Pues hay varias. Yo las he agrupado en dos. Por un lado está la cubierta vegetal sembrada o espontánea. En realidad, yo aquí la he agrupado en dos. Está la sembrada o espontánea y las cubiertas inertes. Dentro de las cubiertas vegetales tenemos esa sembrada espontánea. Yo soy más partidario de una cubierta espontánea. ¿Por qué? Porque, digamos, estamos recuperando aquellas especies vegetales que ya existían ahí. ¿Qué ocurre? Que debido al uso continuado de
herbicida, el banco de semillas, digamos, en el cultivo, pues ya prácticamente muchas veces ha desaparecido. Entonces, cuesta varios años recuperar ese banco de semillas y que vuelva a tener una cubierta espontánea natural. Por tanto, inicialmente puedes recurrir a sembrar una cubierta con plantas más o menos autóctonas y luego ver cómo va habiendo una recolonización con especies herbáceas autóctonas a lo largo del tiempo, ¿vale? Aquí, desde el punto de vista de la PAC, hay una compensación que es de 25 euros por hectárea año por dejar la cubierta vegetal. Requiere una serie de características. Pide que la anchura sea un 40% de la proyección de la copa. Se debe realizar una siega mecánica o por desbrosadora y se deben dejar los restos vegetales en la calle, ¿vale? Y que además que la cubierta vegetal debe estar menos durante 4 meses, ¿vale? Viva, me refiero viva verde, ¿vale? Y que también te pide que la dejes durante todo el año, ¿vale? Luego, en cuanto a la cubierta inerte, se puede realizar mediante la trituración de los restos de poda y dejarlo en la calle, dejar una calle más o menos ancha, y que te pide que no se puedan utilizar fitosanitarios ni herbicidas para controlar la cubierta, ¿vale? Tanto para dejar la cubierta vegetal sembrada espontánea o la cubierta inerte, hay que tener en mente también la pendiente del cultivo. Pensar que si dejas la cubierta inerte y dejas con pendiente y tienes mucha pendiente, si no tienes una capa bastante gruesa, lo que ocurre es que cuando llegue una lluvia torrencial se te va a ir esa cubierta inerte prácticamente y te vas a quedar con eso desnudo. En cambio, si tienes una cubierta vegetal, te va a infiltrar mejor el agua y te va a retener mejor el suelo. Otra infraestructura ecológica son los árboles aislados. Estos árboles aislados muchas veces o están en el linde de la parcela o dentro de la parcela. Hay muchos de árboles aislados que ya veis que son prácticamente centenarios muchas veces. ¿Veis? Este es un ejemplo también. Esta es mitad de un cultivo anual. Este también otro cultivo anual. Y luego tenemos otra infraestructura que son los setos, que es esto que veis aquí, que está en una linde entre el cultivo anual y el olivar. Estos setos pueden ser de arbustivas, de plantas arbustivas o incluso también aquí pongo un ejemplo, normalmente pueden ser de plantas arbustivas, pero también las veis de plantas herbáceas. Y luego están las franjas de árboles. Usualmente suelen ser árboles que aunque no sean productivos, pero tengan algún tipo de beneficio para el agricultor. En este caso son almendros que están en olivar y estas almendras pues luego las utilizaba el agricultor para consumo personal. Esta es una encina también entre una linde. Esto supuestamente que veis aquí a lo largo parece que es un árbol aislado, pero en realidad es una linde. Lo que pasa es que dejaron una de las encinas y con el tiempo pues ha ido creciendo. Y esta otra hilera que veis aquí es de entre dos fincas de olivar y son almendros. Estos son almendros ya en flor. Y luego también están las islas o manchas de vegetación, que normalmente suelen estar dentro del cultivo. Son ya zonas porque tienen mucha pendiente y ya les costaría a la maquinaria acceder, o que el suelo es tan pobre pues que no les merece la pena llegar a coger y labrarlo. Y luego son otras manchas de vegetación que están lindando con el cultivo, que pueden ser que sean zonas protegidas o zonas de repoblación, como en este caso. Esta foto que veis al fondo es de un olivar, al fondo es de una área natural que es pública y que es una zona de repoblación de pinar. Y luego lo que os digo, las franjas de herbáceas también, que las podéis tener en los linderos, que esta de aquí, esta otra franja de herbáceas también. Y luego tenemos franjas de herbáceas que son sembradas y que las siembra anualmente. Aquí tenéis un cultivo anual,
esto en Suecia. Aquí veis al fondo, veis una franja arbórea de una parcela a otra, y lo que veis aquí en primera pantalla estos son crucíferas, son coles, y aquí veis en el poste naranja, veis una franja de herbáceas florícolas para atraer tanto a polinizadores como a depredadores y parasitoides. Esta es de borago, de Phoenicum, de Phacelia tanesitifolia, y si no recuerdo mal, y ya está, de esas tres. ¿Vale? Y ahora, ¿qué recursos son los que aportan, qué beneficios aportan la infraestructura ecológica? Pues por un lado, lo que os comentaba antes, productos alimentarios, como son el polen, el néctar y esas melasas para esos depredadores. En este caso, tenéis una foto de una crisopa, pues el adulto, pues si yo lo atraigo con alimento, luego va a poner huevos alrededor de la zona donde se está alimentando. Luego, hay las larvas de las crisopas también se alimentan de néctar de las plantas cuando quieren tener un complemento alimentario aparte de sus presas. Luego también va a generar presas alternativas, ya sea para los depredadores o para los parasitoides, huéspedes alternativos, y también va a generar lugares de refugio e hibernación y reproducción para depredadores y parasitoides. Cuando no haya una población plaga a la cual yo me pueda alimentar dentro del cultivo, ¿dónde me voy a ir? Pues me voy a refugiar en esa infraestructura ecológica que están alrededor del cultivo o dentro del cultivo en el caso de una franja o una cubierta herbácea. Por eso, para que veáis esa importancia que tienen esa infraestructura ecológica, esos ejemplos que hemos visto. Y ahora, dentro del cultivo de olivo, esto ya me imagino que lo habréis visto bastante en clase, así que voy a ir bastante rápido. El cultivo, el olivar ocupa 1.600.000 hectáreas aproximadamente, en las cuales el olivar tiene 4 plagas, digamos, que podemos destacar. La primera de todas ellas es la mosca del olivo, Patrocera oleae. La segunda en importancia es el Praeoleae, la polilla del olivo. Luego, como plaga secundaria, y ya ahora mismo, actualmente ya son minoritarias, pero en su momento llegaron a ser importantes, tenemos el algodoncillo y la cochinilla. La cochinilla genera también la negrilla, que es un daño indirecto. El algodoncillo lo que puede generar, si ya lo habrán comentado en clase, es que esos algodones en el árbol y puede reducir un poco la fotosíntesis en el olivo, porque no le llegue bien a la hoja, pero no llega a ser un daño en el fruto como puede ser la polilla o la mosca. Entonces, estas plagas pues tienen depredadores como pueden ser los arácnidos, las crisopas o los orius o los antocóridos. ¿Vale? Entonces, ahora os voy a poner algún ejemplo de esos tipos de manejos que hay en el olivar, o que se han venido realizando comparando esos manejos y el efecto que causa sobre esos depredadores. Fijaros que aquí en este artículo se realizó un estudio sobre las poblaciones de arañas en la copa del olivo en 3 tipos de cultivo del olivar, que tenían 3 manejos, que son el ecológico, el integrado, el cual realiza un control biológico por conservación, dejando cubierta, pero además usaba químicos, y el convencional, que araba, realizaba unos tratamientos casi periódicos, y podéis observar cómo la abundancia de tanto esto se realizó en el 99 y en el 2000. Para el ecológico y el integrado no había diferencia significativa, pero sí había diferencia significativa tanto en integrado como en ecológico frente al convencional. ¿Vale? Luego, en estas otras figuras que veis aquí, veis la evolución temporal de cada una de las familias de arácnidos. Porque, ya os digo, muchas veces se habla en general de depredadores, arácnidos, y hay muchas veces que más bien especificar qué familia o qué especie realizan
qué control sobre qué presa. Porque hay depredadores que son generalistas y hay otros que son más especialistas. Entonces hay que, para ver qué efectos de cada uno del manejo que realizamos en el olivar tiene sobre cada una de estas especies. No podemos generalizar muchas veces. Luego, este otro artículo lo que tenía en cuenta era el efecto de ese manejo mediante herbicida en la cubierta y cómo se veía afectada los crisópidos, la familia Chrysopidae. Y en esta figura intermedia que veis aquí en mitad, lo que se observaba es que en cuanto a la abundancia de adultos de Chrysopela carnea, la ausencia de la aplicación de herbicida provocaba un aumento significativo de la abundancia tanto en adultos de Chrysopela carnea como de Dichocrisa, que era otra especie. Y también, tanto la aplicación de herbicida en Dichocrisa se veía, la ausencia de esa aplicación de herbicida se veía aumentada la abundancia de larvas. Sin embargo, la abundancia de larvas cuando se aplicaba herbicida, ¿verdad? Había mayor número de larvas en la copa cuando se aplicaba herbicida que cuando no se aplicaba. ¿Por qué? Porque la crisopa, lo que pasa es que si tú aplicas en la cubierta, lo que va a generar es un desplazamiento de esa crisopa de la cubierta, en concreto Chrysopela, de la cubierta a la copa. Esas son las conclusiones a las que se llegaron. Y también se observó diferencias tanto en integrado entre ecológico con convencional, pero no con integrado, y en este caso en integrado no se observa diferencia con convencional, ni tampoco con ecológico. Luego, otro estudio se intentó mirar cuál era la sinergia o esa sinergia o antagonismo entre diversas infraestructuras ecológicas. Se miró tanto en el tema de cubierta, el tema de los árboles, los linderos y también arbustivos. Y, por ejemplo, para el caso de la araña, se vio que había un aumento significativo del número de arañas cuando había una combinación de cubierta vegetal y arbustivos en los linderos. Para los heterópteros en general, fomentaban mejor que tuviese cubierta y arbustivos solo. Y en cuanto a los parasitoides, para ellos la combinación perfecta era cubierta, arbustivo y arbóreo, ¿vale? Luego, otro estudio se intentó ver cómo afectaba la presencia de la cubierta al conjunto de las enemigas naturales y al control biológico sobre la polilla del olivo. Aquí en esta figura de la izquierda podéis ver muy bien dos tipos de manejo en dos olivares. Por un lado tenemos dejando la cubierta a mano derecha y a mano izquierda en laborero. Y en este caso se observó para distintos grupos de depredadores. Se observó cómo el uso de la cubierta significativamente fomentaba la presencia de heterópteros, la presencia de ciertas familias de parasitoides y, ¿qué más? Algunas familias de coleópteros y algunas familias de arañas, ¿vale? Y luego se hizo otro estudio viendo esa madurez de la cubierta, porque se había realizado un estudio en 2005 viendo cuál era la comunidad de depredadores, de artrópodos que había en esa cubierta, y luego en 2015 se hizo otra vez el mismo estudio, realizando la misma metodología, y se comparó cómo era la comunidad de artrópodos. Y mira, os pongo aquí un ejemplo. En 2003, esta era la comunidad de artrópodos. Esto es una figura donde están representadas alrededor todas las familias
de depredadores y fitófagos que se encontraron, de artrópodos, y luego cómo esa cubierta ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y en 2015, el mismo estudio, fijaros, la diversidad, el aumento de diversidad que ha habido en esa cubierta y las relaciones tróficas que hay entre cada una de las familias. Para que veáis el efecto positivo que tiene la cubierta a largo plazo. Pero eso requiere también tiempo y paciencia por parte del agricultor, que muchas veces no se tiene. Hay otro estudio en el que se ha comprobado cuáles son los factores que afectan a las poblaciones de crisopa de los árboles que hay adyacentes al cultivo. Porque, claro, pensad que los parasitoides parasitan tanto a presas como a depredadores. Hay parasitoides que son más generalistas y otros más específicos. Pues en este caso se comprobó como la crisopa, que es un depredador clásico en olivar y muy potente, pues se vio a ver cómo le afectaba a las poblaciones que había en esos árboles. Y se cogieron los capullos, porque, perdón, que no he dicho, la crisopa, el adulto pone unos huevos, que son los que hay aquí, sale una larva, y de esa larva pasa por 3 estadios larvarios y genera un capullo, una seda. Y de esa seda vuelve a salir adulto. Entonces, se miró la depredación que había, depredación o parasitismo que había sobre estos capullos. Porque claro, si hay depredación o parasitismo en estos capullos, no vuelve a salir adulto, que puede volver otra vez a poner huevos en el olivar o en la vegetación adyacente. Y se vio esa comunidad de parasitoides. Y fijaros, aquí tenemos el capullo, el orificio del adulto de crisopa que nos genera un adulto, y luego estos que hay en azul son generados por un parasitoide que ha emergido, y aquí ya no sale un adulto de crisopa, que son esta comunidad en concreto. Había 5 especies distintas de parasitoides, y luego tenemos este orificio que es un orificio depredado. Y se comparó en 4 especies arbóreas que son muy representativas en los linderos, entre comillas, que podemos observar en el olivar en Andalucía. Y se realizó un estudio temporal, desde mayo, desde junio de un año hasta mayo del año siguiente, entre 2016 y 2017. Y aquí veis la tasa de parasitismo en cada uno de los árboles. Y para que veáis que es distinta en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque depende también de la comunidad de crisópidos que alberga cada una de estas especies de arbóreas a lo largo del tiempo. Fijaros cómo en el olivar la tasa de parasitismo es muy bajita, es intermedia. En el caso del almendro se da principalmente en la época estival. En el pino está un poquito más retrasada a los meses de otoño, de otoño. Y en el caso de la encina es más en forma de sierra y se da principalmente en la época la podemos ver todo el año, pero donde hay un pico mayor es en invierno. Y aquí vemos cómo en azul tenemos representadas las distintas especies de crisopa, en rojo las distintas especies de parasitoides, y como en verde las 4 especies de árboles. ¿Vale? Y como en el pino pues encontramos bien Chrysopela mediterránea, en el caso del olivo pues encontramos bien Pseudomyada prasinus, que es esta especie, Mutata pálida también tenemos, Chrysopela pálida, y en el caso de la encina pues tenemos más bien también Prasinus, pero Pseudomyada flavifron y Pistetis. Y en la encina afecta más Heliothalus reficorni, y en el caso del pino vemos que más bien Impedicus. Y luego otro estudio que se realizó es ver cuáles son esas comunidades de crisópidos que hay en cada una de las especies arbóreas y cómo puede haber un desplazamiento de la crisopa hacia el cultivo. Entonces, digamos que la especie arbórea donde hay mayor número de individuos de crisópidos son en la encina, seguida del olivo, el almendro y el pino. Entonces, toda esta información, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve para gestionar cómo
cómo realizamos esa manipulación del hábitat y podemos decidir en concreto qué especies arbóreas son más interesantes para nosotros fomentar ese control biológico por conservación. Al final no tiene otro objetivo. Luego aquí podemos también ver cuáles son la distribución de ese número de individuos en las 4 especies arbóreas a lo largo del tiempo. Y como vemos en la encina, donde hay mayor número, y como en los meses de julio es donde hay mayor abundancia de individuos. ¿Y para qué eso es importante? Y en cuanto a la riqueza, también más riqueza en la encina y mayor diversidad en la encina. Y luego esta me la voy a saltar. ¿Por qué eso es importante? Porque nos puede ayudar a saber cuándo nos interesa, qué especie nos interesa, dependiendo de la plaga que nos afecte también a nuestro cultivo. Si tenemos altas tasas de polilla, pues a lo mejor nos interesa. ¿Y cuándo ataca la polilla? Pues la polilla ataca tanto en generación filófaga, antófaga o carpófaga, que es lo que vemos luego aquí, que vemos los daños que hay en la inflorescencia y en los huevos depleados y en los frutos. Entonces, ¿qué pasa? Que si en la encina tenemos mayor población de crisopa en julio, que es cuando yo voy a tener un ataque, pues a lo mejor me interesa fomentar la siembra de encina. ¿Qué ocurre? Que la encina también, hasta que la encina adquiere un porte bastante grande, pues tienen que pasar bastantes años. Pues a lo mejor nos interesa poner un almendro, que también voy a tener poblaciones de crisopa en los meses de junio, julio, que es cuando yo corto la cubierta y se me pueden desplazar ahí. Y luego, cuando ya la encina adquiera un porte mayor, pues entonces voy a tener mucha diversidad. Voy a tener tanto encina como almendro. El pino, pues a lo mejor el pino, si tengo poca diversidad y tengo pocos individuos, pues a lo mejor no me interesa fomentarlo tanto. Pero también hay que fomentar la diversidad en su conjunto. Pues no planto a lo mejor tantos pinos, por lo mejor con que ponga 4 o 5 pinos o tengo pinos cercanos, pues vale, puedo. Entonces, esa es, digamos, la función. Luego también se miró cómo era el manejo de esa cubierta, para ver cómo manejarla y pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Utilizo desbrozadora o aro o meto ganado? Pues aquí este estudio lo que se miró fue la cubierta y la vegetación adyacente. Estas dos figuras son de los muestreos con point cuadra y con line intercept, el de la derecha. Y también se comprobó pues, la cubierta total, la diversidad y la riqueza. Y lo que quiero llegar es que aquí se identificaron también las familias de esas especies herbáceas y se vio cómo estaba fomentado esa cubierta, esa familia, frente a los géneros de crisópita. Tanto en la cubierta, en la figura superior, como en la inferior de la mancha de vegetación. El caso de las crisoperlas, pues están más asociadas a Brassicáceas, Asteráceas, Apiáceas. El caso de la Petophysa, que otro género, pseudomalladas, pues parece que están más correlacionadas con las Malváceas, las Geraneáceas, las Cistáceas. Y en el caso de las manchas de vegetación, pues la Petophysa pseudomallada está más orientada a una Cistácea, a una Oleácea, a una Sclerofilácea, o incluso a una Rosácea. Y la Crisopela también rosácea y Asparagácea. Y esto se miró tanto bajo la copa como en la calle. Y además, según el tipo de manejo. Se realizó el estudio con 3 tipos de manejo. Uno que era el arado, la desbrozadora y mediante el desbrozado natural con ovejas. Y se vio cómo había especies de la cubierta que estaban más correlacionadas con cada uno de los manejos. En el caso del arado, pues las Brassicáceas estaban muy correlacionadas. En el caso de la desbrozadora, estaban más especies como las Malváceas y las Geraneáceas. Y en el caso del ganado, pues con las Pavovareáceas y las Fabaceae. Entonces, todo eso nos puede indicar, pues, ¿qué me interesa? ¿Que atraiga más este depredador? ¿Con qué manejo lo realizo?
¿Qué beneficios puede tener este manejo y qué inconveniente me puede generar? Entonces, todas esas preguntas de tipo de manejo son las que hay que tener muy en cuenta a la hora de realizar una gestión o promover o aconsejar una gestión al agricultor. Porque en el momento que te equivoques, al agricultor te lo puedes perder. O te lo metes en el bolsillo acertando o rápidamente lo puedes perder, viendo que no tenga un efecto. Lo que sí hay que realizar una pedagogía y tener mucha paciencia con el agricultor es que esto no es una acción inmediata, esto lleva su tiempo. Y ahora os voy a enseñar algunos casos prácticos que se han realizado de manipulación de hábitat. Este es uno del Ayuntamiento de Córdoba, gestionado también con Asaja, con agricultores, con federaciones de agricultores, en el que están también relacionados a la parte académica, y lo que se intentaba es recuperar esos linderos. Por eso el proyecto es de diversificación del paisaje agrario en la campiña de Córdoba. Entonces, la fase del proyecto, lo primero fue un inventario y un diagnóstico del paisaje que había, para ver qué es lo que hay. Antes, siempre es recomendable hacer una foto de qué es lo que tenemos antes de realizar ningún tipo de actuación. En la segunda fase se realizó un diseño y una valoración de esas actuaciones. Aquí tenéis una imagen donde tenéis lo que está en amarillillo, en azul son los arroyos, y luego lo que veis así como en rojillo son los distintos linderos sobre los que se iban a actuar. Y luego algunos puntos que tenéis aquí marcados son como pequeñas islas de vegetación, incluso algunos que son linderos que se intentan ampliar un poco. Y luego ya la tercera fase, que era de ejecución, seguimiento y ya difusión de todo el proyecto. Aquí veis en este borde de camino que se instalaron pues una franja de árboles. Aquí están recuperando un talud, una parte de talud, para creando como una mancha de vegetación, una franja bastante amplia. Esta es la recuperación de la parte de un pequeño arroyo o una cárcava, donde se intentaba asegurar los bordes para evitar también la pérdida de mayor cantidad de suelo y generar una mancha ahí un poquito amplia. Esta era otra del camino, y plantando en el borde del camino serie de árboles. Fijaros que esto está pelado, es que aquí no hay nada. Hay un árbol aquí al fondo, si lo fijáis, pues esto está pelado. ¿Por qué? Porque lo que muchas veces que se hace es que se ara hasta el borde. Es que muchas veces incluso la cuneta se llega a arar. ¿Por qué? Porque queremos maximizar la extensión de terreno para sacar la mayor cantidad de producción posible. ¿Por qué? Porque si encima a mí me pagan 2 duros por agricultor, yo me pongo en el lugar de agricultor, pues yo lo que quiero es aumentar aprovechar la mayor cantidad de superficie posible que yo tengo. Aquí se ve otra foto poniendo esos linderos. Aquí es la recuperación de una cárcava, que también en estos muretes también se pueden refugiar reptiles, por ejemplo, ofidios, los cuales también nos pueden realizar no un control biológico, pues pueden realizar un control biológico no de plaga, pero sí de otros animales. Esta es otra foto. Aquí ya un poco, esta fue con el tiempo, veis aquí ya la linde tanto de árboles como de arbustos ya está más desarrollada. Aquí ya se ve otra más desarrollada. Esta ya pasan unos años y fijaros la diferencia. Y esta es de 2009, esto se comenzó en 2009, y en 2019, fijaros la diferencia de la figura superior, en la que esto era lo que se encontraron y cómo en 2019 lo tenían ya. Aquí en todas estas zonas, es lo que os digo, creamos, no reservas, pero creamos zonas donde se van a refugiar los insectos. Cuando nosotros en el cultivo anual llegue la plaga, pues los insectos que se están aquí refugiando, pues se desplazarán al cultivo anual o al cultivo o al frutal, ¿vale? Y luego cuando ya hayamos realizado la cosecha, pues ya no hay insectos, pues ¿dónde me voy a refugiar? O me quedo en el olivo, refugio en la corteza, o me voy aquí donde voy a tener comida de otros insectos que van a estar todo el año. Y yo en estas plantas yo no voy a realizar ningún tipo de actuación, ningún tipo de aplicación de fitosanitario. Entonces,
digamos, van a estar refugiadas. Además, ¿qué pasa? Que los efectos de contaminación por deriva que pueda haber de una parcela a otra, pues también me lo va a proteger, porque aquí voy a generar un muro, ¿vale? Y esto es el paisaje, digamos, un croquis de lo que nos encontramos y luego cómo nos gustaría que quedara, ¿vale? Con sus linderos, sus manchitas de vegetación, sus franjas, y también en esa zona de vegetación se van a refugiar otros vertebrados. Por ejemplo, aquí la foto está al principio. Las perdices, las cuales además se alimentan de muchos insectos, ¿vale? Otro proyecto, otro caso práctico es el proyecto Framework, que esto se realizó en colaboración entre empresas privadas, académicas y también la Asociación de Cazadores de Aguilar de la Frontera. Aquí lo que se intentaba era reutilizar los subproductos de la producción de la mata a la uva y realizar cubiertas, sembrarlas en las calles de olivar para generar cubiertas herbáceas. Esta foto que tenía aquí a la izquierda, pues, cómo quedaba. Y se probó con distintas densidades y cómo aumentaba. Se cogieron dos zonas experimentales, una zona control y una zona experimental donde se ponían las cubiertas y otra zona donde no había ningún tipo de cubierta. Y se realizaron tres tipos de sensores. Por un lado, el de aves, aves en general, cinegéticas y insectívoras, polinizadores y censos, pues, de otras especies cinegéticas, rapaces y otras. El de polinizadores, pues, se realizó mediante transectos y mediante platos de colores. Y se ha observado como hay también incrementos de esas poblaciones. Este proyecto todavía sigue en ejecución y entonces se están procesando los datos. Y luego, ahí no me puedo marchar sin comentar un proyecto de la propia Universidad de Jaén y encima del departamento en el que se encuadra Antonio, que es el de olivares vivos. Seguro, estoy casi seguro que lo habrán mencionado en el máster de oliva. Y entonces esto era un certificado para garantizar el incremento de la biodiversidad en el olivar mediante la realización de cierto tipo de técnicas de manejo. Y entre ellos estaba, esto es un proyecto LIFE, donde participan distintas instituciones, y este es, digamos, el flujo de trabajo del proyecto para participar. Entonces, el olivar tenía que realizar una solicitud, se evaluaba la biodiversidad que había inicial, se determinaban, digamos, qué necesitaba para obtener ese sello y al final se realizaban esas actividades y se evaluaba el alcance que había, la diferencia entre el inicio y el final y obtenía al final el sello. Digamos que es como meterlo en una categoría, es decir, darle una categoría especial a esa finca. Y con eso, pues digamos que al final es marketing. ¿Por qué? Porque cuando tú intentas vender un producto, hay muchas veces que mientras más sellitos tengas, más medallas tengas, pues digamos, le puedes poner más precio y la gente de fuera lo pone más en valor y lo compra más. Digamos que al final es tipo marketing, que de forma indirecta estamos protegiendo la biodiversidad, que al final es lo que también nos interesa a nosotros. Estas son algunas de las actividades de recuperación de la biodiversidad que se realizaban dentro del proyecto, como es la mejora de la gestión de la cubierta herbácea, la revegetación de zonas, de infraestructura, de zonas no productivas, colocación de cajas nido, esa infraestructura, verde en general, la construcción de muros de piedra, la creación de charcas, las cuales pues se pueden asentar anfibios, crear otros puntos de agua de abrevadero para cuando en las épocas estivales pues hay menos lluvia y menos disponibilidad de agua, pues que no mueran esos animales, y adecuación de balsas de riego, ¿vale? Para que no se ahogue la fauna. Y luego, el último caso que os quería comentar, que para mí es un caso de un agricultor que está... Todo esto también pensar que depende también del interés mucho. Yo creo que es el 90% del interés que tenga el agricultor o la mentalidad que tenga el agricultor con su finca.
este caso que os traigo, que se conoce como dehesa de Bula, tiene página web, por si queréis entrar, que están comprometidos tanto en la calidad del producto que intenta vender, digamos que tiene una filosofía de su finca, y también con el producto que venden. Ellos venden aceite de oliva, es ecológico, y entonces, pero también están muy concienciados con la conservación de la biodiversidad y del medio ambiente. Entonces, están en ecológico, tienen el manejo de su cubierta vegetal, la realizan mediante ovejas, mediante ganado, y ya cuando ya las ovejas ya han terminado de realizar ese manejo, ya lo último poquillo que queda, pues ya le pasa un poco con la desbrosadora, digamos, ya rematan un poquillo aquellas partes que no han llegado bien la oveja. Y lo que intenta es fomentar esa agricultura ecológica y además, sí, voy a producir, pero con respeto del medio ambiente. Además, ten en cuenta que el olivario ecológico le pagan también más. A ellos les compensan. ¿Pero por qué? Porque también tiene una extensión de terreno muy grande. Hay también otros productores que dicen, mira, a mí no me importa perder un porcentaje de producción, yo no aplico nada, me ahorro el gasto de la aplicación, que eso también tiene unos costes elevados, tanto sobre todo de gasoil, de tractor y de los productos que hoy en día cada vez tienen mayor precio y no asumen esa pérdida. Pero a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que ha ocurrido también? Que se han ido equilibrando esas poblaciones autóctonas y han realizado un control natural de la plaga. Y se ha observado que producen. ¿Qué ocurre con la producción ecológica? Que también, que se mantienen más o menos las producciones a lo largo del tiempo. No son producciones tan altas como en la producción, como en un integrado, pero al final los costes también son menores y con el tiempo se compensa. Y si además el precio es mayor, pues haciendo cálculo al agricultor, pues dice, pues vale, me compensa. Y este es el último caso que os pongo. Estas son algunas fotillos y ya está. Y con esto, pues creo que he entrado en tiempo.